El avión es conocido por todos como el medio de transporte más seguro, debido a que las muertes que provoca cada año se encuentran muy por debajo de las cifras de decesos por accidentes de tránsito. Aún así, en ciertas ocasiones, se debe lamentar alguna falla o irresponsabilidad que deriva en una catástrofe aérea. En este sentido, la particularidad que tiene un accidente de avión es que, tristemente, es muy difícil que haya sobrevivientes. En este video te mostraré los 9 peores accidentes aéreos de la historia. Empezamos nuestro viaje yendo hasta Rusia, un país conocido desde hace tiempo por sus accidentes aéreos, aunque recientemente ha mejorado significativamente su seguridad en la aviación. Algunos de estos hechos todavía se siguen dando. Así lo muestra un accidente reciente ocurrido en las inmediaciones de la península volcánica de Kamchatka. El dispositivo, un Antonov An-26 de diseño soviético, conectaba dos ciudades divididas por 700 kilómetros de distancia. Este avión contaba con 28 personas a bordo y desapareció del radar mientras se preparaba para aterrizar. Una vez que se supo de tan terrible accidente, fueron varios los barcos que se dirigieron al lugar donde tristemente se aseguró que no había supervivientes. Desde ese momento, las autoridades del país se pusieron a investigar si la desaparición del avión fue el resultado de violaciones de las reglas de seguridad o si se debió a las malas condiciones climáticas. ¿Qué hacer si tienes la certeza de morir en pocos minutos? Hace 36 años, muchos de los pasajeros del vuelo 123 del Japan Airlines aprovecharon ese tiempo para escribir mensajes para sus familiares. Esta fue considerada la mayor tragedia en la historia de la aviación comercial, con 520 muertos. Solo 4 de los pasajeros sobrevivieron al impacto del avión contra una montaña. Todo esto ocurrió el 12 de agosto de 1985, cuando el Boeing 747 partió desde el aeropuerto de Haneda con destino a Osaka. Parecía un vuelo normal en la época de festividades, pero la calma tras el despegue duró apenas 12 minutos. La sucesión de problemas que se generó llevó a un estallido que provocó que el avión no tenga más destino que estrellarse. Sus pilotos lograron controlar la aeronave durante media hora, en la que muchos pasajeros escribieron notas de despedida conscientes de su final. El 12 de noviembre de 1996, las barreras en el idioma y unos equipos técnicos obsoletos produjeron el considerado accidente aéreo más grave en pleno vuelo en la historia de la aviación, donde murieron más de 300 personas. Semejante tragedia tuvo lugar poco después del despegue del vuelo 763 del Saudi Arabian Airlines, que llevaba a 289 pasajeros y 23 miembros de la tripulación a bordo. Muy cerca de la pista donde estaba despegando el avión comercial, el vuelo 1907 del Kazakhstan Airlines iniciaba la maniobra de descenso para el aterrizaje. En este caso, la aeronave llevaba a 27 pasajeros y 10 miembros de la tripulación a bordo. Desde el radar obsoleto del controlador se apreció durante una fracción de segundo 2 puntos que significaban cada avión, que luego se convertirían en uno en el momento exacto del impacto. Yendo otra vez atrás en el tiempo, el 13 de octubre de 1972 se vivió una de las peores tragedias en el mundo del deporte. Un vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay que se dirigía a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes, Argentina. El avión transportaba alrededor de 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre ellos al equipo de rugby All Christians. El accidente del vuelo 571 se debió a una inestabilidad climática en la cordillera que no había sido predicha. Por esto, el avión no aguantó al mal tiempo de la zona, y la neblina de una tormenta más la altura de las montañas terminaron tirando la aeronave. Allí morirían 13 personas en el accidente y 15 más durante la búsqueda, mientras que los 14 sobrevivientes, incluidos varios miembros del equipo de rugby, fueron encontrados 10 días después. Mucho más cercano es el accidente ocurrido en 2014, cuando un avión del Malaysia Airlines desapareció del radar con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. El Boeing 777 viajaba a Kuala Lumpur cuando se perdió su rastro. Esta búsqueda y su posterior encuentro fueron catalogados como la más larga, difícil y costosa de la historia de la aviación. Gracias a la ardua investigación que se realizó, se concluyó que el vehículo fue derribado por un misil Bunk, y desde ese entonces se ha intentado saber quién fue el que lanzó el proyectil. Ucrania y Estados Unidos afirmaron que el avión fue derribado con un misil proporcionado por Rusia. Sin embargo, desde Moscú hasta el día de hoy, señalan a las fuerzas ucranianas como los principales responsables.
La historia aérea de Nueva Zelanda cambió para siempre el 28 de noviembre de 1979 cuando un avión turístico de la aerolínea estatal que transportaba a 257 personas se estrelló de frente contra un volcán en la Antártida. La tragedia del vuelo conmocionó a toda la nación, afectando de una forma u otra a casi todas las personas que allí viven y condujo a años de investigaciones. Air New Zealand había comenzado a operar vuelos panorámicos sobre la Antártida y habían sido un gran éxito hasta ese momento. Los viajes ofrecían lujos y una vista impresionante del hielo en el borde del mundo. Mientras todos estaban encargados con ver la nieve a la distancia, nadie logró enterarse de que se dispararon las alarmas de proximidad del avión antes de estrellarse directamente contra el monte Erebus. En el pasado, los sistemas de los aviones tenían a veces tendencias a fallar en los momentos más inoportunos y cuando estos errores se combinaban con la imprudencia de algunos pilotos, daban como resultado un espeluznante accidente. Todo esto se dio en el año 1977, cuando dos Boeing 747 colisionaron en la pista del aeropuerto de los Rodeos de Tenerife. De los 644 ocupantes que iban a bordo de los dos aviones, 583 perdieron la vida. Los dos jumbos implicados fueron el vuelo 4805 del KLM que se dirigía a Gran Canaria y el 1736 del Pan Am que volaba desde Nueva York y cuyo destino final también era la isla Española. Los investigadores concluyeron que la causa del accidente fue un error en el radar, pero principalmente una imprudencia del comandante del avión del KLM que inició la maniobra de despegue sin autorización de la torre de control. También desastroso fue lo que pasó el 8 de enero de 1996 cuando murieron más de 250 personas en el mercado de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Ese día, un avión de carga Antop 32 de fabricación soviética se estrelló ya que no logró elevarse como normalmente lo hacía y se precipitó sobre los puestos del mercado. Antes de detenerse, se arrastró por varios metros dejando un camino de muerte. Lo más triste es que solo 66 de los cuerpos pudieron ser identificados ya que la mayoría se quemaron hasta quedar irreconocibles. Más tarde salió a la luz que el vuelo había sido ilegal y que Africa Air no tenía los documentos de autorización para operar. También se estableció que los pilotos no estaban calificados y posiblemente estaban borrachos durante el despegue. Los años 80 marcaron una turbulenta época para Irán e Irak, dos países que estuvieron en guerra durante 8 violentos años. En aquel conflicto, Irak recibió importante soporte de los Estados Unidos. Así es como el USS Vincennes, un barco de la Armada norteamericana, protegía por 1988 las aguas del Golfo Pérsico, donde cada tanto se daba alguna ofensiva iraní. Ese mismo crucero vio el 3 de julio de 1990 un avión que sobrevolaba el océano. Los militares a bordo de la embarcación tomaron una decisión que marcaría la historia de cientos de familias. Apenas pasaron 7 minutos de su despegue cuando el avión de Iran Air comenzó a ser atacado con misiles que lo atravesaron brutalmente. El error de la Armada de Estados Unidos se llevó 290 vidas que no pretendían formar parte del conflicto bélico. Después de ver algunos de los accidentes aéreos más importantes de la historia, ¿todavía te atreverías a subirte a un avión? Cuéntamelo más abajo en los comentarios.